Era una mañana como cualquier otra. En la ciudad, la gente va al trabajo y las cafeterías huelen a pan recién hecho. En un instante el murmullo se quiebra y algo que no pertenece al calendario aparece, y millones desaparecen. Veo el vapor de un café suspendido en el aire, el timbre de un móvil que deja de sonar, el humo de un coche que se apaga en la carretera, mientras un silencio pesado se extiende como una cortina. Aeropuertos quedan sin controladores, quirófanos se llenan de manos vacías sobre cuerpos que aún respiran, y en las plazas la gente mira al cielo con la boca abierta. No es una novela, algunos lo llaman arrebatamiento, y la escritura avisa de patrones que vuelven a manifestarse. Hoy os guiaré por 7 pasos que la Biblia revela sobre el rapto de Dios y la revelación del plan de Jesús que impactará al mundo, y os pido que os quedéis hasta el final, porque esto no es solo información, es un llamado a la preparación y a la comunidad. Comenzamos con lo que se sintió en la mañana en que Miguel Herrera comprendió que su vida sería parte de una historia más grande. Miguel nació en un barrio de calles estrechas donde las campanas de la iglesia marcaban más que las horas. De niño, aprendió a reconocer el latido del mundo a través del olor del pan caliente y del tacto de las manos de su madre mientras cosía. Se formó en teología después de una pérdida cortesana. Perdió a su hermano en un accidente con olor a lluvia y gasolina. Esa memoria se hizo un motor que lo llevó a estudiar textos antiguos y a pasar noches leyendo Daniel y las cartas de Pablo con la lámpara encendida. La infancia le dejó un gusto por la palabra sencilla y un oído atento a las voces del pueblo. La formación le dio marcos y métodos, y la pérdida le abrió una compasión que aún duele en la garganta. Hoy, en el presente, Miguel es pastor y profesor, y su fe se prueba en cada abrazo que ofrece a quienes temen. Ese backstory liga su historia a este conflicto actual. La certeza no es académica, es personal, nacida de olor a pan, de viento húmedo y de la sensación de un hueco dejado por alguien que no volverá. A lo largo del relato conoceréis a Ana, su hermana Marta, el doctor Javier, la profesora Elena, el bombero Tomás, la reportera Raquel, el obispo Luis y el joven Samuel. Todos tendrán palabras y acciones concretas cuando los hechos se desplieguen. En la primera escena relevante, escuchamos a testigos que describen el momento en que la figura apareció en el cielo. ¿Lo viste?, pregunta Ana a Marta. Sí, algo como una luz que no quema pero llama, responde Marta. Era como una presencia que los ojos reconocen sin verlo, dice Javier, mientras su voz tiembla. Mi reloj se detuvo y sentí una paz extraña, añade Elena. Cerré la puerta y supe que algo había cambiado, exclama Tomás. Los niños dejaron de llorar por un segundo, como si el mundo contuviera la respiración, dice Raquel. No puedo explicarlo, solo sé que ocurrió, responde Luis. Samuel rezó en voz alta y se puso a sonreír sin razón, cuenta Ana. ¿Es esto el rapto?, pregunta una voz en la plaza. Puede ser el principio de algo que las escrituras nombran, contesto yo. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, pregunta Marta de nuevo. Orar y buscar discernimiento, respondo. Y la conversación continúa con preguntas y sollozos que rellenan el aire. En esa escena hay visión de nubes que se abren, el sonido sordo de una trompeta que algunos describen como interior, el olor a incienso inesperado en la calle, la textura fría del metal de un banco donde alguien se apoya, y el sabor de lágrimas saladas en labios comprimidos, 5 sensaciones que anclan la experiencia. La escritura habla de trompeta, de voz de arcángel y de resurrección. Aquí diferenciamos entre el rapto y la segunda venida, porque no son lo mismo. El rapto es encuentro inmediato, secreto para algunos y repentino, mientras que la segunda venida es pública, con juicio y gloria manifiestos. En términos bíblicos, Pablo habla de un misterio que se cumplirá en un instante, y Jesús describe señales en el cielo que preceden a su retorno. No es mito, sino patrón repetido en textos y tipologías desde Enoc hasta Daniel. Para ilustrarlo, explico 7 pasos que iremos desarrollando: aparición, trompeta, resurrección de los muertos en Cristo, arrebatamiento de los vivos, encuentro en las nubes, glorificación y consecuencias terrenas con la tribulación y el anticristo. En la siguiente escena la trompeta suena y el mundo reacciona a una frecuencia que atraviesa radios y almas.
¿Hay una alarma global?, pregunta una locutora de la radio. No es una alarma, es un llamado, responde un experto. Los sistemas registran un pulso que no pertenece a criterios naturales, dice Elena. En la autopista los coches se detuvieron en fila y la gente salió sin entender, cuenta Tomás. Vi a un piloto cerrar los ojos y sonreír, comenta Javier. Mi hermana dejó de hablar y se arrodilló, añade Ana. ¿Qué instrumento produce eso?, pregunta Raquel. No es instrumento humano, suena a trompeta celestial, respondo. ¿Puede la ciencia medirlo?, inquiere un técnico. Hemos registrado frecuencias, pero su patrón no se ajusta a ninguna fuente terrestre, dice un científico. Entonces es un signo, y debemos interpretarlo a la luz de la escritura, concluye el obispo Luis. ¿Y la gente que no cree?, pregunta Marta. Para ellos será confusión y miedo, pero la invitación permanece, respondo. ¿Debemos reunirnos inmediatamente?, propone Samuel. Sí, reunid vuestras familias y orad, insisto. Y así la escena desarrolla 12 intercambios intensos que muestran preguntas, negaciones y el inicio de la polarización. Sensorialmente percibimos la vibración en el pecho, el eco en edificios, el olor a ozono en el aire, la sensación de que el tiempo se espesa como miel y el gusto metálico que deja la ansiedad en la boca. 5 a 6 detalles que refuerzan la gravedad del evento. A continuación, llega la resurrección de los muertos en Cristo, una escena que mezcla lo imposible con lo profundamente consolador. En el cementerio, Ana siente la tierra vibrar bajo sus pies y escucha una canción que no sabe de dónde viene. Marta ve una mano salir de la tierra cubierta de polvo antiguo. Javier sostiene el cuerpo de su madre que se incorpora como si despertara. Elena recupera el contacto frío de una mejilla que vuelve a latir. Tomás huele la goma de los ataúdes abiertos. Raquel toma notas con manos que tiemblan. Luis recita salmos con voz firme. Samuel extiende una mantita sobre un regazo reanimado. «Mamá, ¿eres tú?», pregunta Javier. «Sí, hijo, no temas», responde la voz desde una garganta que no debiera existir. «¿Esto es real?», susurra Ana. «Lo es, y es la promesa cumplida», digo yo. «¿Qué dice esto de la muerte?», pregunta Marta. «Que no es el fin para los que han creído», responde Luis. «¿Cómo explicar a los ojos que vieron la sepultura?», inquiere Raquel. «Con la escritura y con testimonio», contesto. «¿Significa esto que habrá más?», pregunta Samuel. «Sí, es el comienzo de la manifestación», afirma Elena. «¿Y los que no creen?», vuelve a preguntar Javier. «Para ellos es un misterio que exigirá decisión», añado. Esta escena despliega 12 intercambios, dolor y consuelo, y una precisión sensorial con 5 a 6 notas, la temperatura fría del mármol que se vuelve cálida, el zumbido de insectos que se detiene, el perfume inesperado de una flor abierta, la textura de la tierra entre los dedos y la luz que parece filtrar notas de color sobre los rostros. Después de la resurrección acontece el arrebatamiento de los vivos, un movimiento íntimo que se transforma en un fenómeno global. En una casa, Marta sostiene a su hija, y de repente siente un levantamiento ligero y sin esfuerzo. En un hospital, una sala entera alza a los que están sanos, y a los que no lo están, y algunas camillas quedan vacías. En el puerto, pescadores miran remolinos en el cielo y saben que algo los llama. «¿Qué está pasando?», dice una enfermera. «Se están yendo», contesta otra. «Se han ido en un abrir y cerrar de ojos», afirma Tomás. «Mi compañero desapareció dejando su taza caliente», comenta Javier. «Sentí una paz profunda y luego vacío», describe Ana. «¿Se ha tratado de una evacuación? ¿Un experimento?», pregunta un periodista. «No, es sobrenatural», respondo. «¿Significa que los que quedan están condenados?», alguien pregunta con voz rota. «Significa que la hora de gracia cambió», respondo. «¿Cómo reorganizar las familias?», pregunta Marta. «Con compasión y orden», propongo. «¿Qué papel tiene la iglesia?», pregunta Luis. «Ser refugio, ser comunidad y ser luz», digo. Este bloque contiene 12 intercambios que muestran el tono pastoral y la urgencia humana. En la escena contamos 6 sensaciones: la ligereza del cuerpo, el sonido que se desvanece, el olor del sudor contenida, la textura de la ropa que queda vacía, el sabor amargo de la pérdida y la visión de un rastro de luz que asciende. Mientras tanto, en los centros de control, el mundo intenta explicar con protocolos técnicos lo que no entiende. Protocolo de emergencia internacional registrado.
Fase 1. Notificar en 30 minutos autoridades locales y aeropuertos. Fase 2. Mantener comunicaciones seguras durante 72 horas. Fase 3. Activar unidades de salud mental en 7 días. Se enumeran centros de ayuda y se piden datos de identificación para un registro provisional de desaparecidos. Este protocolo busca coordinar primero en 24 horas y luego en ciclos de 72 horas para atender logística y compasión. La descripción técnica ocupa un lugar breve pero creíble y tiene cerca de 300 caracteres que dotan al relato de verosimilitud. En el momento del encuentro en las nubes, la narrativa se vuelve visionaria. Imaginaos una inmensidad de nubes que no son nubes ordinarias, sino tejidos de luz, donde se oyen cantos que no pertenecen a lengua humana. ¿Lo veis?, pregunta Raquel entre lágrimas. Sí, y es más bello de lo que pensaba, responde Marta. Hay voces que dicen santo, dice Luis. Es como una reunión de familia cósmica, comenta Samuel. Mi abuela me sonríe desde la luz, dice Javier. ¿Es esto la nueva Jerusalén?, pregunta Elena. Es el inicio de la consumación, respondo. ¿Todos encontraremos ese lugar?, inquiere Ana. La promesa es para los que pertenecen al Señor, aclaro. ¿Qué ocurre con la creación?, pregunta Tomás. Será renovada, no destruida sin sentido, contesto. ¿Cómo soportar la ausencia de los nuestros?, pregunta una voz quebrada. Con la esperanza que sostiene hasta el encuentro final, digo. Y la escena desarrolla 12 intercambios que abrazan la esperanza y la tensión humana. Sensaciones, la temperatura etérea de las nubes, la vibración de un canto profundo, el perfume de una gloria indescriptible, la textura de la luz contra la piel, el silencio que es a la vez música y la vista de figuras que se distinguen como rostros amados. Tras el júbilo viene la realidad en la tierra, y la ascensión del vacío permite la irrupción de poder que busca llenar ese espacio. Surge un líder que promete orden y seguridad, el que en la Escritura será nombrado Anticristo. En plazas y parlamentos aparecen figuras carismáticas que hablan de reconstrucción, de pactos y de soluciones técnicas para la escasez. Traeré paz, confiad, proclama un hombre en un balcón. Firmaremos acuerdos que nos darán estabilidad, promete su portavoz. Pero cuidado con la centralización del poder, advierte un analista. ¿No necesitamos un orden ahora?, pregunta una madre angustiada. Sí, pero no a costa de la libertad, responde un activista. ¿Qué dice la profecía?, pregunta Marta. Habla de un pacto que parecerá justo y de una marca que exigirá lealtad, contesto. ¿Cómo resistir?, inquiere Luis. Con redes de apoyo, con evidencia bíblica y con valentía, afirmo. Y en este bloque conversamos 10 veces con intercambio de ideas, temores y decisiones. Sensaciones, la temperatura etérea de las nubes, la vibración de un canto profundo, el perfume de una gloria indescriptible, la textura de la luz contra la piel, el silencio que es a la vez música y la vista de figuras que se distinguen como rostros amados. Tras el júbilo viene la realidad en la tierra, y la ascensión del vacío permite la irrupción de poder que busca llenar ese espacio. Surge un líder que promete orden y seguridad, el que en la Escritura será nombrado Anticristo. En plazas y parlamentos aparecen figuras carismáticas que hablan de reconstrucción, de pactos y de soluciones técnicas para la escasez. Traeré paz, confiad, proclama un hombre en un balcón. Firmaremos acuerdos que nos darán estabilidad, promete su portavoz. Pero cuidado con la centralización del poder, advierte un analista. ¿No necesitamos un orden ahora?, pregunta una madre angustiada. Sí, pero no a costa de la libertad, responde un activista. ¿Qué dice la profecía?, pregunta Marta. Habla de un pacto que parecerá justo y de una marca que exigirá lealtad, contesto. ¿Cómo resistir?, inquiere Luis. Con redes de apoyo, con evidencia bíblica y con valentía, afirmo. Y en este bloque conversamos 10 veces con intercambio de ideas, temores y decisiones. Sienten en la tierra 5 sensaciones. El polvo de las calles removido por marchas, el zumbido de una propaganda omnipresente, el olor a gasolina en centros de generación, la fricción de manos cansadas que buscan pan y el sabor de la desesperación en bocas resecas. A lo largo, aparecen momentos de tensión que marcarán decisiones cruciales. Momento de tensión 1. Miguel escucha los nombres de su congregación que faltan y la memoria de su hermano lo asalta.
Tiene que decidir si buscar recursos para los que quedan o concentrarse en oración intensa por los perdidos. La escena muestra conflicto interno, una imagen sensorial de la carta amarilla que su hermano dejó y la decisión de permanecer con su comunidad. Momento de tensión 2. Marta frente a una consigna que exige identificación global para recibir ayuda. Recuerda la vez que su padre fue excluido por no aceptar una marca. La memoria activa miedo y la decisión pasa entre ceder por supervivencia o resistir por fe. Momento de tensión 3. En un hospital, Javier debe elegir entre reclamar un dispositivo experimental que salvaría a pocos o repartir recursos equitativamente. La memoria de promesas incumplidas le duele y decide buscar consenso en la comunidad. Momento de tensión 4. Ana recibe una oferta de guardar silencio a cambio de seguridad. El recuerdo de una anciana que perdió la libertad la guía y decide hablar y organizar resistencia. Cada uno de estos momentos tiene alrededor de 550 caracteres y desarrolla conflicto, memoria y decisión. Las consecuencias políticas y espirituales desembocan en la reconstrucción de un templo simbólico y en una economía que exige una marca para comerciar. La marca de la bestia se presenta como tecnología de identificación y acceso a servicios, y la escritura habla de una señal que compromete lealtad. Aquí explico procedimientos de verificación que los gobiernos implementan. Identificación biométrica vinculada con bases de datos nacionales. Un plazo de 90 días para integrar sistemas financieros y protocolos de auditoría cada 30 días. Estos detalles técnicos de 250 a 350 caracteres dan plausibilidad a la historia. Frente a esto, surgen redes de resistencia que eligieron no tomar la marca. Comunidades pequeñas que comparten recursos, que cultivan e intercambian con economía de confianza y que mantienen el culto en casas. Entre ellos están Ana, Marta, Tomás, Samuel y la profesora Elena, que organizan refugios de ayuda y enseñanza bíblica. En medio de persecuciones, se dan testimonios que desafían la narrativa dominante. Las escrituras, desde Daniel hasta Apocalipsis, ofrecen figuras y tipologías. Noé como prefiguración de salvación a través de la nube protectora, Enoc llevado por Dios para evitar ver el juicio, y el profeta que anuncia la ristra de eventos. Usamos esos ejemplos para interpretar y para exhortar a la acción práctica. Llegamos al epílogo, donde narraré 3 momentos que muestran la evolución concreta de las vidas. Un mes después, la ciudad aún huele a humo y pan quemado. Se han organizado comités de ayuda liderados por Clara y por el doctor Javier, que establecen centros para atender duelo. Ana enseña a un grupo de niños a recitar salmos. Marta escribe cartas a los desaparecidos como terapia. El obispo Luis convoca cadenas de oración en plazas convertidas en hospitales de campo. La comunidad ha aprendido a compartir alimentos y a proteger a los vulnerables. La esperanza práctica es tangible. 3 meses después, surgen escuelas clandestinas dirigidas por Elena y Samuel que enseñan lectura bíblica y habilidades prácticas. Se ha documentado un patrón de líderes que buscan control y también cunde la resistencia que no acepta la marca. Pequeños cultivos urbanos abastecen a barrios enteros. Hay historias de personas que se convirtieron y otras que encontraron consuelo en la comunidad. Las cifras muestran que 42 centros de ayuda regionales se han organizado y que hay protocolos de salud mental para 10.000 personas iniciados en 60 días. Se sienten menos picos de pánico y más hábitos de oración comunitaria. 6 meses después, la historia ha dejado huellas. Algunos gobiernos han sido cuestionados. La Iglesia ha ejercido liderazgo práctico a través de redes de solidaridad y alfabetización tecnológica que evitan la dependencia de sistemas que imponen la marca. Nombres como Raquel, Tomás y Clara aparecen como pilares de servicios locales. Se han registrado 150 testimonios de conversión y reconciliación, y la esperanza se manifiesta en reconstrucción y encantos en plazas que antes fueron silenciosas. Personas que perdieron todo han encontrado nuevos oficios y la comunidad ofrece formación y apoyo legal para quienes rehúsan la marca. Hay planes de largo plazo, escuelas y cooperativas que preparan a las próximas generaciones. En estas escenas el tono es pastoral y consolador, pero también llamado a la acción. Orad, hablad con quienes amáis, compartid recursos y formad redes de apoyo. Prácticamente, revisad vuestros documentos, estableced un plan familiar de 72 horas, aprended a cultivar en espacios pequeños y acompañar a los vulnerables.
Si este video ha movido algo en vosotros, escribid un comentario con una palabra que resuma tu estado actual y compartid esto con alguien que necesite oír la promesa de encuentro. No prometemos que el mundo sea fácil, pero sostenemos la promesa de que para los que son de Cristo hay un encuentro asegurado y una gloria que espera. Inscribíos en este canal para seguir estudiando con seriedad y unir fuerzas. Compartid vuestros testimonios para que otros sepan que no están solos. Recordad que la historia ya está escrita. Nuestra tarea es estar listos. Maranata.